estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor, que corran ríos de agua viva por todo mi interior, y que en mí solo se refleje tu amor. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor, que corran ríos de agua viva por todo mi interior, y que en mí solo se refleje tu amor. Que la paz y el bien de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y con todas, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Orando en el Espíritu. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula La llave de la oración. Y esta temática que vamos a tratar, queridos hermanos y hermanas, se resume en que el arma más poderosa de un cristiano para arrebatarle un milagro a Dios es a través de la oración. El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 8, dice: porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El libro de Isaías, capítulo 62, versículo del 6 al 7 dice: sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas para que estén alerta día y noche. Ustedes, que deben recordárselo a Yahvé, no se queden ahí parados, ni lo dejen tranquilo, hasta que restaure a Jerusalén y la ponga en un trono de honor en medio de la tierra. Palabra de Dios. Hemos querido iniciar, mis queridos hermanos y hermanas, con estas dos poderosas lecturas. Porque si usted y yo, hermanos y hermanas, comprendemos cuál es la llave de la oración, como se titula este programa de hoy, yo les aseguro, en fe, que antes que terminemos este programa, vamos a recibir muchos milagros y prodigios. Porque lo vamos a hacer en fe, creyendo que la llave para alcanzar cualquier milagro es la oración. Todo cristiano genuino es consciente de que hay que orar siempre, en todo momento y en todo lugar.
Sin embargo, aunque algunos hijos de Dios pasan tiempo orando por numerosos asuntos, sus oraciones no parecen tener efecto. Es como si no hubiesen encontrado en sí la manera correcta de orar. Esto, mis queridos hermanos y hermanas, se debe a que no han descubierto realmente la llave de la oración. Es que en todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, primero debemos de hallar la clave para hacerlo. Si queremos entrar a un cuarto y la puerta está con seguro, no podemos entrar a menos que tengamos la llave. Supongamos que se necesitan 2 personas para meter una mesa en un cuarto. Algunas pueden hacerlo sin problema. A otras personas tal vez lo hagan torpemente, tropezándose o golpeándose, o inclusive arruinando la mesa. Aunque el tamaño de la mesa y el ancho de la puerta sea el mismo en ambos casos, la diferencia, hermanos y hermanas, radica en las personas que cargan la mesa. Algunos tienen la clave o el secreto para cargar esa mesa. Otros no lo podemos hacer. Los primeros son personas que han encontrado la clave para hacer bien las cosas. Son trabajadores aptos. Después de que una persona ha descubierto esta clave, puede hacer las cosas 2 o más veces más rápido que los demás. Mientras que aquellos que no tienen la clave, el clic para hacerlo, se esfuerzan en vano. Este es el principio que se aplica en la oración. Mateo 7 habla de los principios relacionados con la oración, uno de los cuales, el que acabamos de leer, es: el que busca, halla. Buscar, mis queridos hermanos, requiere simple y sencillamente de un esfuerzo. Todo el que busca sin interés ni seriedad no hallará absolutamente nada. Buscar implica tener paciencia y perseverancia, y a menos que seamos minuciosos, no hallaremos lo que estamos buscando. Cada vez que Dios no responda a nuestras oraciones, debemos ser pacientes y buscar diligentemente la llave de la oración. En el pasado, Dios respondió a las oraciones de muchos santos porque poseían la llave de la oración. En la oración, las palabras son indispensables, pero nuestra palabra debe ir al grano, a lo profundo, a lo que queremos nosotros. Deben ser, oigan bien esta frase, deben ser, hermanos y hermanas, palabras que toquen el corazón de Dios, que lo conmuevan de tal forma que no tenga más alternativa que conceder nuestras peticiones. Las palabras específicas son la llave de la oración, pues concuerdan con la voluntad de Dios, y Él no puede evitar responderlas. Vamos a poner una serie de ejemplos cortos, hermanos y hermanas, de algunos ejemplos de gente que en las Escrituras encontró la llave para tocar el corazón de Dios y lograr que se cumpliera lo que estaban pidiendo. En primer lugar,
vamos a tocar la oración de Abraham por Sodoma. Si nosotros, y tienen la oportunidad ustedes de leer el libro de Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33, se van a encontrar cuando Dios decide acabarse de una vez por todas, por todos los pecados que estaban cometiendo Sodoma y Gomorra, decide aniquilarlos. Cuando Dios le comunicó a Abraham que estaba a punto de ejecutar su juicio sobre Sodoma y Gomorra por la maldad de estas ciudades, Abraham, dice la lectura, esperó delante de él. Luego comenzó a orar por Sodoma. Él no solo se limitó a decir: oh Dios mío, ten misericordia de Sodoma y Gomorra. Tampoco le dijo: le suplico a Dios con vehemencia: Señor, ten piedad. No permitas que se destruyan estas ciudades. Mis queridos hermanos y hermanas, Abraham se aferraba al hecho de que Dios es un Dios justo. Si leen el libro de Génesis capítulo 18, 25, esa era la llave de su oración. En profunda humildad y con gran sinceridad, procedió a hacerle una serie de preguntas a Dios. Sus preguntas fueron sus oraciones. A medida que oraba, permaneció firme sobre la base de la justicia de Dios. Finalmente le dijo, según el versículo 32, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán ahí 10. Después de esto, hermanos y hermanas, continúa haciendo más peticiones, porque dice que la palabra que Abraham, como les decía al principio, se aferró a la justicia de Dios. Y dice la lectura que en su oración, parándose frente al Señor, le dijo: Señor, y si solo tú, que eres un Dios de justicia, y encontraras 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿lo juzgaría acaso igual mi Señor como está juzgando al pecador? ¿Acaso ellos tienen que pagar? ¿Y entonces el que aplica la justicia no es justo? Y dice la lectura que el Señor le dijo: si encontrara 50 justos, a esos perdonaré. Y dice que Abraham volvió a insistir y le decía: Señor, ¿y si solo encontraras 40 justos, no perdonarías tú, que eres justo, a esos 40? Si encontrara 40 justos, los perdonaría. Y miren qué hermoso, porque Abraham sigue insistiendo y le dice: y si solo encontraras 30, mi Señor, disculpe que me intrometa, ¿podría usted perdonar también a 30 justos? ¿Usted que es justo? Por 30 justos lo salvaría. Disculpe, mi Señor, y si usted encontrara 20 justos, por 20 justos los perdonaría. Y esta parte, la que le leía del versículo 32, es la donde le dice: no se enoje ahora mi Señor, si hablara solamente una vez más. Y si solo encontrara 10. Después de esto, continúa haciendo a Dios esa consulta. Y dice que el Señor le contestó lo mismo. Y en ese momento, Dios se fue y Abraham
regresó a su hogar, dice la lectura. Algunos tal vez pensamos que Abraham debió seguir continuando suplicándole a Dios y que no tuvo por qué detenerse con tan solo 10 justos. Sin embargo, la Escritura muestra que Abraham conocía a Dios y conocía la llave de la oración. Él escuchó decir al Señor: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado hasta el extremo. El clamor ha venido hasta mí, dice el versículo 20 al 21. Si no hubiese ni siquiera 10 justos en la ciudad, ¿qué clase de ciudad hubiera sido esa? El Señor ama la justicia y aborrece la iniquidad, dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 9. Él no puede encubrir el pecado y abstenerse de ejercer un juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra era la terrible consecuencia de su pecado y era la manifestación de justicia de Dios. Cuando Dios destruyó a esa ciudad, no cometió ninguna injusticia en contra de ningún hombre justo. Él rescató al justo Lot, oprimido por la conducta silenciosa. La oración de Abraham fue concisa y recibió una respuesta. No hubo injusticia de Dios. Él no hizo, mejor dicho, morir al injusto con el impío. Nosotros, por eso le seguimos, por eso creemos en él. Esa fue la llave que encontró Abraham. Hablarle sobre lo que era Dios. Le dijo: Señor, usted es justo y se va a permitir que así como usted es justo, mueran otros justos por causa de un pecador. Esa fue la llave de la oración de Abraham. El siguiente caso, mis queridos hermanos, es el de Josué, cuando inquiere en cuanto a la derrota de un pueblo llamado Ai. Eso lo encontramos en el libro de Josué capítulo 7 versículo del 4 al 5. Dice la lectura que cuando los hijos de Israel atacaron la ciudad de Ai, huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron a ellos, a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se vino a hacer como agua, dice la lectura en el libro de Josué capítulo 7 versículo 4 al 5. Después de un triunfo tan poderoso en Jericó, ¿por qué los hijos de Israel sufrieron una derrota tan aplastante frente al pueblo de allí? Pero miren Josué cómo actúa. Lo único que Josué podía hacer era postrarse delante de Dios, acudir a él, esperar y preguntarle por la causa de la derrota. Josué, dice la lectura, que estaba afligido por el peligro en que se hallaba Israel, pero se afligía aún más a causa de la derrota que esto había traído al nombre de Dios. Óigalo bien, se afligió por el pueblo de Israel, pero dice que se afligió más por la causa de deshonra que esto había generado al nombre de Yahvé. Y dice que por lo tanto inquirió, y oigan lo que le dijo al Señor en su oración: ¿qué harás tú, oh gran Señor, por tu gran nombre? Imagínense las palabras que ocupó. Esta fue la llave de su oración. Él honró el nombre de Dios y su preocupación era: ¿qué haría Dios por su propio nombre?
Y dice la lectura, imagínense ustedes, que después de haberlos sacado del pueblo de Egipto, después de haberlos hecho pasar por medio del mar, después de haberles dado de comer, después de haber hecho infinidad de milagros sobre este pueblo, dice que no le dijo: Señor, y tú nos sacaste para venir a morir aquí y dejarnos humillados. Después de todo lo que hiciste, vamos a perder todo lo que hemos ganado. Dice que le dijo: Señor, ¿qué harás tú por tu propio nombre? Es decir, tú nos habías prometido un pueblo. Tú nos habías prometido una nación rica en bendición, en gracia, en poder de Dios. ¿Qué harás tú para salvar tu promesa? Y dice que eso tocó el corazón de Dios. Cuando Josué llegó a este punto, Dios le habló y le dijo, oigan lo que le contestó: Israel ha pecado. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, ni estaré más con vosotros, si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Eso se encuentra siempre en Josué capítulo 7, versículo del 11 al 12. A Dios le importaba su propio nombre y no podía tolerar el pecado entre su pueblo. Él escuchó la oración de Josué y lo instruyó a que descubriera el pecado que había causado el problema y le pusieran fin. Después que Josué esclareció la causa de la derrota del pueblo de Israel, se levantó muy temprano para dar por terminado el asunto y descubrió que el pecado era la codicia de Acán. Cuando Israel eliminó ese pecado, la derrota se convirtió en una gran victoria. Y es que miren, hermanos y hermanas, tolerar y esconder nuestro pecado es hacer que el nombre de Dios sea blasfemado y es darle a Satanás ocasión para atacar al pueblo de Dios. Josué no se limitó a orar con celo y tampoco le pidió a Dios que salvara a su pueblo y le diera la victoria una vez más. La deshonra que esto trajo al nombre de Dios le causó tanto dolor, y su súplica le recordó a Dios que solucionará este asunto por causa de su propio nombre. Su oración fue al grano y produjo una respuesta de parte de Dios. Josué primero tuvo que encontrar la razón del fracaso. Él tuvo que descubrir el pecado y ponerle fin para que se diese la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, cuando las cosas que estás pidiendo en oración no te salgan o no encuentres respuesta, pídele a Dios que te ilumine. ¿Qué hacer? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cuál es el pecado que no te deja recibir esa gracia? Y Dios te va a contestar, porque vas a tocar el corazón de Dios a través de la llave de la oración. El tercer ejemplo, hermanos y hermanas, es la consulta de David con respecto a los 3 años de hambre. Dice el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 9. David no hizo una oración sencilla diciendo: oh Dios, este periodo de hambre ha durado 3 años, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Ponle fin a esto y concédenos una cosecha abundante este año. No, dice que David no oró de esta manera. David consultó a Yahvé. Él buscó la causa del hambre. La consulta de David fue al grano y tocó la llave. Dios dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Dios no toleró el pecado de romper un voto, y David tuvo que eliminar este pecado. Después que resolvió este problema, la palabra de Dios relata que Dios
fue propicio en la tierra y les dio de comer. David poseía la llave de la oración, por eso se fue directamente al grano a lo que le quería decir al Señor. Y su oración produjo una respuesta rápida de Dios. Nuestro Señor Jesús en sus oraciones, el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 27-28, y el libro de San Mateo, capítulo 26, del 39 al 46, dice que Él siempre tocaba el corazón de Dios Padre. Y en esa ocasión se dio que se rehusaba a recibir a unos griegos que lo buscaban, que querían hablar con Él. Y dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Pero Él revertió el asunto cuidadosamente y pensó: ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No era así como lo dijo. Él sabía que no podía orar de esa forma. Él reconoció y por eso añade: mas para esto ha llegado esta hora. Por lo tanto oró: Padre, glorificado sea tu nombre. Es decir, le estaba diciendo al Señor, a Dios Padre: Padre, glorifícate en este momento. Que ellos vean que tú tienes poder. Tocó el corazón de Dios. Esta oración tuvo una respuesta inmediata. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese es el versículo 28. Si esta fue la forma en que el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, oró a Dios mientras estaba en la tierra, ¿cómo entonces nos atrevemos, en el impulso del momento, a abrir nuestros labios para hacer una oración apresurada a nosotros? Es esencial que descubramos la llave de la oración. Esa noche en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesús estaba triste hasta la muerte. ¿Y cómo oraba ante tal circunstancia? Dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él poseía la llave de la oración. No le temía la muerte, y aunque tenía libertad de hacer su propia voluntad, escogió no hacer su propia voluntad. Él prefirió hacer la voluntad del Padre. Así que oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Luego oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuando tuvo la certeza cuál era la voluntad del Padre, dijo a sus discípulos: la hora está cerca, levantámonos y vámonos. Si nuestro Señor, con un hombre sobre la tierra, supo usar muy bien la llave de la oración y se negó a sí mismo a fin de procurar la voluntad de Dios, ¿cómo no podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Lo que Dios tiene planificado para ti y para mí. Aunque hoy pases por el valle de la muerte, aunque hoy sientas que están cerca de llevarte al valle de la muerte, recuerda que si te tomas de la mano de Dios, viene la resurrección. El plan de Dios no llega hasta la muerte. El plan de Dios no llega hasta el fracaso. El plan de Dios llega hasta levantarte, resucitarte, darte lo que tiene previsto para ti. Y terminamos con la última parte, la oración de la mujer cananea. Cuando la mujer cananea estaba angustiada y en necesidad, clamó: ten misericordia de mí, hijo de David, dice el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 22. ¿Ustedes creen que fue sincera su oración?
Ciertamente, tal vez lo hizo con el corazón. Pero es sorprendente que el Señor no le respondió ninguna palabra. Los discípulos parecen haber sentido lástima de ella porque hablaron en favor de ella. Despídela porque viene gritando detrás de nosotros, dice el versículo 23. Pero el Señor le respondió: ¿no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? La respuesta del Señor le dio a la mujer la llave para acercarse. Ella vio que el hijo de David solamente se relacionaba con la casa de Israel, fíjense, no con los gentiles. Así que ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme, dice el versículo 25. Ella lo llamó Señor y no hijo de David como lo hizo la primera vez. Ella comprendió que solo los hijos de Israel tenían derecho a usar este título, y así que ella abandonó la base inequívoca sobre la cual estaba y se dirigió en su oración refiriéndose a él como Señor. Esta oración provocó una respuesta y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 26. Aparentemente su respuesta fue muy fría, la del Señor. Era como si el Señor la estuviera rechazando o humillando. En realidad, Él estaba tratando de mostrar dónde se hallaba ella, para que finalmente pudiera conocer el significado de la gracia. La mujer vio su posición y ella pudo ver al Señor y también su gracia. Y aferrándose a la llave de la oración dijo: sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de su mesa, de la mesa de los amos. Esto hizo que el Señor elogiara diciéndole: qué grande es tu fe, mujer. Ella había encontrado la llave de la oración espontánea en la fe. Queridos hermanos y hermanas, estos son algunos ejemplos de encontrar la llave de la oración no contestada. Hoy vamos a hacer una breve oración por ti. Pero antes, escuchamos esta alabanza. Y si puedes cerrar los ojos, ciérralo, porque a partir de esta alabanza vamos a entrar en el corazón de Dios. Clamaré con el corazón, clamaré yo a ti y me responderás. Me acercaré confiado a tu trono. Tu palabra es poder, la vida a mi ser. Declaro tus promesas en mi vida. Tú atiendes mi oración, conoces mi aflicción. Te acordarás de mí, jamás me dejarás. Esperaré, con fe adoraré. Gracias yo te doy por lo que tú harás. En tu nombre, Jesucristo, confieso mío es el milagro y la victoria. Clamaré yo a
me responderás. Me acercaré confiado a tu trono. Tu palabra es poder, da vida a mi ser. Declaro tus promesas en mi vida. Tú atiendes mi oración, conoces mi aflicción. Te acordarás de mí, jamás me dejarás. En ti esperaré, con fe adoraré. Gracias yo te doy por lo que tú harás. En tu nombre, Jesucristo, confieso mío es el milagro y la victoria. Clamaré yo a ti y me responderás. Me acercaré confiado a tu trono. Tu palabra es poder, la vida a mi ser. Declaro tus promesas en mi vida. Declaro tus promesas en mi vida. Clamaré yo a ti y me responderás. Me acercaré confiado a tu trono. Tu palabra es poder, la vida a mi ser. Declaro tus promesas en mi vida. Queridos hermanos y hermanas, si tú puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos en este momento. Y si no lo puedes hacer porque vas manejando, estás en tu trabajo, solo únete a nosotros en tu pensamiento en esta oración que vamos a hacer. Hoy no vamos a pedir por tus necesidades. Hoy vamos a pedir, queridos hermanos y hermanas, al Señor que nos ayude a través del Espíritu Santo a identificar cuál es el obstáculo, cuál es la parte negativa, el pecado que no nos deja recibir su gracia, su bendición. En el nombre poderoso de Jesús, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Y Él dijo que tenía para cada uno de nosotros grandes bendiciones. Pedimos al Señor que nos ilumine en este momento a cada uno de los que está escuchando este mensaje, para que te clarifique, para que veas a profundidad cuál es el
problema, la dificultad, el obstáculo, el pecado que está bloqueando la gracia que Dios tiene para ti. Y hoy que lo hemos identificado, mis queridos hermanos y hermanas, pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos permita rechazar ese pecado, anularlo, aniquilarlo, darnos fuerza para salir sobre él y poder así encontrar el camino de bendición de nuestro Padre Dios. Y en este momento pido al Señor, como dijo Jesús: Padre, que tu nombre sea glorificado y que mis hermanos y hermanas que están creyendo a través de este mensaje reciban con fe, Señor, lo que están pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y yo creo firmemente que no dejarás que ninguno de mis hermanos y hermanas se quede sin recibirte, sin conocerte, sin recibir de tus gracias, de tu amor, de tu bendición. Padre Dios Todopoderoso, llega a las áreas profundas de las necesidades de mis hermanos y hermanas y demuéstrales a ellos que tú eres un Dios que cuando acudimos a ti con fe y creyendo que tú eres capaz de hacer lo que dijiste que harías, vas a responder. Y me atrevo a decir, oh Dios poderoso, estás respondiendo ya para el que está creyendo que puede ser libre, para el que está creyendo que puede recibir en este momento tu bendición. Yo creo firmemente que te estás derramando con poder, con gracia, pues tú eres un Dios justo que no abandona a sus hijos, pues tú eres un Dios que nos permite conocer en tu infinita misericordia qué hacemos mal para rectificarlo y recibirte como Padre amoroso. Y tú eres un Dios que mira nuestra insistencia, nuestras ganas de seguir. Dios Padre Todopoderoso, repito las palabras del libro de Isaías. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Estos guardas son hombres de oración. Ellos tienen que vigilar permanentemente a fin de ver si algo sucede, y deben gritar cuando algo ocurra. Un hombre de oración debe recordarle los asuntos al Señor continuamente hasta lograr sacarle el milagro al Señor. Todo el día y toda la noche no callaremos hasta cumplir nuestro objetivo, hasta que restablezca, como termina la lectura, a Jerusalén, es decir, a mi persona, a los hermanos y hermanas que están creyendo, y pongas la alabanza sobre su tierra y la vuelvas abundante y llena de poder y de gracia y de amor. No vamos a callar, no nos vamos a detener. Oramos incesantemente creyendo que tú estás haciendo obras, milagros y prodigios sobre aquellos que están creyendo firmemente. Yo creo que tienes poder. Yo creo que eres un Dios que está actuando, que actuará porque me amas y porque tienes un lugar privilegiado para el que está creyendo. Recibe hoy, hermano y hermana, la bendición en tu corazón de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas,
Este ha sido su programa Orando en el Espíritu. Es un programa que se transmite todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora local de El Salvador. Y puedes escucharlo a través de nuestra página web, que es radioangelus.org. Ahí lo puedes encontrar si no lo puedes escuchar el día miércoles, como puedes escuchar todos los programas que son grabados en esta radio bendita del Señor. Si tú quieres que oremos por tus necesidades, aquí tenemos un buzón del cual nosotros nos comprometemos a orar por esas necesidades. Si estás en el extranjero y quieres hacernos llegar tu petición, puedes hacerlo a través del correo servidores@radioangelus.org. Repito el correo, servidores@radioangelus.org. Y con gusto nosotros imprimimos tu petición, la ponemos en este buzón y oramos por tus necesidades. Que el Señor te acompañe siempre y no estás solo. Hay un equipo de hermanos y hermanas que está orando por ti y siéntete respaldado. Pero más que nuestra oración, siéntete seguro, pues Dios está de tu lado y nunca te abandonará. Paz y bien a tu corazón. Que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor, que corran ríos de agua viva por todo mi interior, y que en mis ojos se refleje tu amor. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu,